más afines y hacer más de un proyecto. Sí, de algún producto. Ahora, por el lado de las modalidades, pues la verdad, las dos son de asumir retos, ¿no? Yo estoy pensando que la primera modalidad más inducida, como nos decía el maestro, sea para los semestres inferiores, y ya para los semestres superiores probar que los mismos alumnos con la propia elaboración del proyecto, yo ya les pongo más de la mitad de la calificación antes que lo desarrollen, porque ahí ya tienen más dominio, más conocimiento de los rasgos del perfil de egreso. Ellos ya tendrían más esa facilidad. Sí, me quedo pensando cómo al principio, pues, como dice Vygotsky, primero necesitas más ayudas, ¿verdad? Y cómo poco a poco vas dejando las ayudas y depositando la ayuda en el propio chico. Entonces sí coincido en esta parte. Sí, maestra. El doctor tiene la mano levantada. Doctor, lo escuchamos. Se cansó. Doctor Julio, ya lo escuchamos. Vimos que tiene su mano levantada. No. Bueno, le damos la voz a la maestra y si ahorita quiere participar nos dice. Sí, buenas tardes. Les voy a platicar un poquito la experiencia que nosotros en la normal de especialización de la Ciudad de México tuvimos a bien hace ya muchos años un trabajo de esta naturaleza. No se le llamaba integrador, pero era lo mismo. Podemos plantearlo desde dos propuestas metodológicas, como es el método de proyectos o el estudio de caso, básicamente. ¿Sí? Nosotros lo hicimos a través de estudio de caso. Entonces, efectivamente, yo no pensaría que sería conveniente dejar a que los muchachos hagan esto solos, ni aún en cuarto año, porque nosotros lo hicimos en tercer año, perdón, y había que dirigirles desde el principio, pero el primer punto es el colectivo de docentes que va a trabajar ese semestre se reúne para plantear qué puntos se van a evaluar y hacia dónde va a ir dirigido. Efectivamente lleva una calendarización en donde se hacen unos pequeños cortes para ir, muchachos, ¿cómo van? ¿Están entendiendo esto? Etcétera, ¿sí? Va de la mano para que ellos vayan aprendiendo a hacerlo. Me parece encantador esta propuesta, porque de alguna manera se les invita a los muchachos a que sean más analíticos, más reflexivos de lo que están haciendo. Y los casos los vamos a ir retomando de los espacios de práctica donde van, porque está la vivencia ahí, ¿sí? Nosotros fue tan productivo este trabajo que de esos vamos a llamarle, de esos trabajos integradores, los muchachos sacaron sus tesis, ¿sí? Sus tesis de cuarto año. Entonces, la verdad es algo bastante bueno, muy productivo, pero el reto va a ser que nosotros modifiquemos un poquito nuestra mentalidad, ¿sí? Y apegarnos a esta nueva propuesta, porque sí es muy rica, pero como no la conocemos tanto, como no la hemos practicado, la vamos a olvidar, entonces hay que estarla jalando, ¿sí? Pero me parece, la propuesta del Estado, la revista, pues es una manera más, ¿sí? Es una manera más que se pueden ahí proponer en segundo semestre. Esto empezaría a partir del segundo semestre, podría ser con eso y le vamos incrementando a que sea más complejo, pero mi sugerencia y recomendación a la experiencia de haberlo ya trabajado hace algunos años, que esto es la esencia del sistema modular que se trabaja, ¿no? Y por ahí sería ir incrementando diferentes propuestas en cada semestre y a partir del tercer semestre ya organicen algo más complejo
porque de verdad es quedar sentadas las bases para lo que va a ser su trabajo final, ¿sí? Entonces no le tengamos miedo, maestros, ahí vale la pena hacerlo, de verdad. Yo le iba a decir eso, tomémonos el riesgo. Voy a ver nada más si quiere hablar y si no ahorita le doy la palabra, maestra. Doctor Julio, ¿quiere usted participar? ¿Si me escuchan ahí? Sí. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Les decía que he escuchado con mucha atención los planteamientos y las inquietudes que han tenido cada uno de ellos. Y quiero decirles que en este planteamiento de proyectos, que como ustedes ya vieron, puede ser, la intención es trascender la idea de la evidencia integradora como producto de un curso hacia una evidencia que dé muestra de aprendizajes de todo el semestre. Pero no nos vayamos a entrampar con que todos los cursos tienen que tener todos los conocimientos o los saberes, porque eso va a ser todavía mucho más, no complejo, sino verdaderamente, digamos, difícil pensar que de todos los cursos tenemos que sacar contenidos curriculares para ello. Lo importante del proyecto, como lo hemos pensado y se los hemos comunicado, es que sea un ejercicio, un proceso formativo que trabaja no solo contenido curricular, sino también da vida verdaderamente a lo que planteamos como trabajo colaborativo, trabajo comunitario, identidad docente, entre otros aspectos. Es decir, no solo es contenido curricular, sino también son otros procesos formativos que son parte de estos énfasis que estamos planteando, que tiene que ver con el trabajo en inclusión, con el trabajo en la interculturalidad, la atención a la diversidad, entre otras cosas. En la semana pasada tuvimos una reunión con una licenciatura que nos presentó sus proyectos, y esta licenciatura no definió tal cual el proyecto que iban a llevar, sino que dio orientaciones, un poco retomó las orientaciones que están en el plan de estudios, y cada escuela normal definió un proyecto diferente, pero que cumpliera con, digamos, en general con ello. Les comparto uno para hacer, esperando que sea ilustrativo. Una escuela normal intercultural propuso hacer una indagación sobre los telares de una comunidad. Entonces, si nos fuéramos como estrictos en el sentido que cada curso tendríamos que ver exactamente qué contenidos o cuántos contenidos curriculares tendría, hubiera sido muy complicado. Pero la investigación sobre los telares logró tocar diferentes aspectos de cada curso. Y en ese sentido nos parece que es lo que hay que lo podamos rescatar. Por ejemplo, lo que estamos planteando aquí en educación especial, pues estamos planteando precisamente una revista digital, pero podría ser un documental sobre justamente el estado de la educación especial en México o en la comunidad donde ustedes están, o podría ser algo más. Y cierro con esto, porque no necesariamente el proyecto integrador tiene que derivar de un diagnóstico, es decir, no necesariamente es un proyecto de intervención, sobre todo en este primer año. Recordarán que eso lo fuimos enfatizando en las reuniones previas. Así que yo creo que es una maravillosa oportunidad precisamente para atender la diversidad y las condiciones de cada escuela normal en este documento, digamos, complementario al diseño de los cursos. Yo creo que esa es me parece, el gran aporte es que reconociendo que somos diversos en las propias escuelas normales, el proyecto puede dar cuenta desde la generosidad de la creatividad de cada colectivo, dar cuenta que nuestros jóvenes pueden desarrollar estos aprendizajes que hemos planteado en diferentes cursos. Es deseable que todos, desde luego, pero si no es posible, cuando menos los más que puedan participar en la academia. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí. ¿Sí?
A mí una inquietud que me surge con esto del proyecto integrador es que me está sonando más a proyecto de investigación que algo que sume los aprendizajes de los chicos durante el semestre en todas las asignaturas. Entonces ahí no sé si es como lo estoy entendiendo, pero sí me asalta mucho la duda y es un riesgo que podríamos correr que termine en algo que no era lo que se estuviera esperando. Por otro lado, también me preocupa mucho con respecto a la parte de evaluación, cómo las normas de control escolar van a regular la evaluación de este proyecto integrador, porque si se supone que todas las asignaturas van a generar su calificación del proyecto, entonces va a impactar en toda la forma de la calificación y la evaluación de las asignaturas. Y entonces, ¿cómo se va a operar? A mí son las cosas que realmente me están haciendo cosquillas. Sí, perdón, permítanme participar en esto. Sí. Yo les pediría que eso, la duda que plantea la maestra, es lo que creo yo lo que menos, no que no nos debería importar, pero que no es así de grave, digamos que si no están las normas de control. Las normas del control están sujetas al acuerdo secretarial y el acuerdo secretarial dice que es el 50%. Aquí lo importante no es cómo lo dice la norma, porque ya está establecido que es el 50%, sino la organización interna en este marco de lo que le hemos llamado la libertad curricular, digamos la autonomía curricular, es en cómo nosotros nos organizamos como academia para ver si toda la academia está dispuesta a evaluar ese 50% con el proyecto, pero con un maestro que no esté dispuesto, ese maestro, esa maestra, tendrá que evaluar con su evidencia integradora del curso. Lo que creemos que esto tiene que ver más allá de una norma, lo que tiene que ver más allá es con creer que tenemos otras formas de evaluar los aprendizajes en términos de lo que hemos demandado mucho tiempo, la integralidad de la evaluación, ¿no? Este es el sentido. Entonces no esperen que la norma de control escolar nos lo va a resolver, es el acuerdo secretarial que ya nos da la pauta, y lo que nos han dicho de las normas es que podríamos tener otro documento orientador, eso podría ser, pero tenemos que ir dando los primeros pasos. A nosotros nos parece la lógica que está la reunión. Si los 8 maestros que vamos a estar en este curso estamos dispuestos a evaluar con el proyecto, pero evaluar con el proyecto es sumarse al planteamiento del proyecto, al seguimiento y por supuesto a las orientaciones del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las tentaciones que les he compartido? Que un maestro o una maestra diga, es que de mi curso yo quiero que lleven estos 5 contenidos curriculares, porque si cada uno tiene esa misma tentación, va a ser muy complicado que pueda llevarse, porque van a terminar prestándole atención a todos los contenidos curriculares y no al desarrollo integral del proyecto. Creo que esos son como nuestros desafíos que están ahí, pero que no los vamos a esperar escritos, que estén escritos. Gracias, doctor. ¿Hay otra participación más? Gracias. Tengo varias preguntas. Yo no estuve desafortunadamente en esa reunión que tuvieron. Me surgen varias preguntas, pero ahorita retomando lo que dice el doctor Leiva, me remonto así con mi colegiado. Eso hacemos cuando hacemos el guión de observación. Hacemos un colectivo y para que el chico no lleve lo mismo, hacemos un colectivo y llevan un solo guión. Yo creo que tiene algo que ver con eso. Pero bueno, primer duda, el portafolio de evidencias tiene mucho que ver con el proyecto integrador. ¿Sí? Sí, ok. Porque hay una evidencia final, ¿verdad?, en cada curso. Esto también tiene que ver con este proyecto final, el proyecto. Tendríamos que ver cómo lo podemos plantear. Otra pregunta, el responsable del proyecto, sé que hay un responsable, yo hablo por mi caso muy particular, sé que hay escuelas que cuentan con el personal, mi escuela en lo personal no cuenta con el personal, entonces sería muy complicado asignar pues no comisión, pero sí una responsabilidad a un docente que está saturadísimo. Tengo docentes que dan hasta 3 cursos, pero bueno, ahí eso ya se plantearía de manera con la autonomía curricular, como dice el doctor. Otro es sobre
esto tiene mucho que ver con el trabajo de titulación, ahorita lo decía la maestra de México. Eso nos va a llevar a ese rumbo, a lo que es el trabajo de titulación, con investigación-acción, investigación cualitativa, cuantitativa, el informe. Y entonces, si desde un principio, con el colegiado de segundo, tercer semestre, vamos dirigidos hacia allá, creo que se pudiera hacer algo. Otra pregunta es, pues, checar las necesidades de cada escuela, porque sí es importante, ahorita lo acaba de decir el doctor, pues no es obligatorio, no es algo así, pero tenemos que arriesgarnos y bueno, pues ahí sí tendríamos que atender esas necesidades. Yo estaba observando que como se plasma son elementos que se llevan a cabo con lo que es el trabajo de titulación y bueno, pues hacia allá podríamos ir. Y ahorita lo comentábamos aquí mi compañera y yo, que sí es importante hacerlo de manera gradual. Siento que todos los pasos que se trabajaron sí es algo como más, son chavos que vienen de apenas iniciando y sería conveniente que sea más de manera gradual, no atiborrarlos de tanta información y de tantas asignaciones. Siento yo que es mucha asignación para el trabajo que se busca, porque ahorita lo acaba de decir el doctor, es evaluación, no es demuestra, ¿verdad? Demuestra con todo lo que te pongo, con todo lo que te asigno y porque si no solemos atiborrar a los muchachos de muchas actividades, porque estamos viendo el portafolio, el diario de campo, los guiones de observación y luego todavía el proyecto integrador. Hay que ser gradual, no hacerlo como un todo, ahorita lo comentó el doctor, no hacerlo como algo único, perdón. Y bueno, aquí también me mueve un poquito la parte de la evaluación, lo acaba de decir el doctor, pues aquí en un colegiado se tiene que asignar. En mi caso personal tengo 1 o 2 maestros en el colegiado, la verdad estoy nerviosa. Entonces sí hay que ver las necesidades de cada institución para darle ese marco o ese pie de qué es lo que se va a requerir hacer. Gracias. Antes de darte la palabra, maestra Pili, sí me gustaría comentar que no se está pensando el proyecto integrador como la suma de las evidencias finales de cada curso, porque entonces en ese sentido, o sea, ni siquiera se articularían como tal, ¿no? Sino es algo más allá que eso. De hecho, me parece que el ejemplo que ahorita nos comparte el doctor Leiva, habló de los telares, digo, yo ni en la vida lo hubiera imaginado, pero justamente no pudiera ser ese trabajo la suma de los proyectos, de las evidencias integradoras de cursos, es mucho más allá. La otra parte que se menciona del responsable y que proponía el maestro Miguel, estoy entendiendo que tiene que ver con la academia. O sea, yo me imagino la academia de segundo semestre, donde estamos los diferentes maestros de los cursos y donde a partir del planteamiento que hace el colectivo docente o que hicieron los alumnos, designamos y acordamos quién va a ser el que de alguna manera lleva como la responsabilidad del seguimiento general, no designar a una persona de responsable de proyectos integradores en la escuela, sino en la academia ahí se definiría. Y me parece que usted puntualmente lo hacía, maestro Miguel, en función del planteamiento que se haga, porque generalizar lo que la práctica tendría que ser, pues no necesariamente, sino sería en función del proyecto que se está haciendo y de lo que se está proponiendo. Entonces, otra vez nos lleva a la academia y a los acuerdos que desde la academia surjan. Entonces, sí, esa parte, porque si se entendió que tendría que denominarse en la escuela a alguien que coordina los proyectos integradores, no, me parece que no. Y la otra parte donde usted puntualiza como las necesidades de las escuelas, sí, me parece que eso no lo podemos dejar de lado, porque inclusive más allá de las necesidades y el contexto, estamos hablando de la misma dinámica de las escuelas, ¿sí? Entonces, creo que cada uno, quienes estamos aquí, sabemos en qué academia, porque hasta me voy a ir por academia, ni siquiera por el colectivo, en qué academia va a fluir, ¿sí?, la coincidencia de todos y en cuál academia van a hacer 2 proyectos. Yo ahorita ya les puedo decir en cuál academia y de qué semestre se va a lograr concretar uno y en cuál se van a hacer 2 o 3. ¿Por qué?
justamente por la participación, lo que se genera, todo lo que está en el contexto. Entonces, sí creo que esto está quedando a manera de una propuesta y de un camino que puedes seguir y que tú vas a llevarlo a la escuela y que a partir de las necesidades que tengas allá y de la situación y el contexto, lo puedas llevar a cabo de esta o de otra manera, o otra manera más que surja, ¿sí? Otra diferente. Pero la intención, justamente decía la maestra Liliana, no es decir, a ver, todo segundo semestre revista digital. No, no es cierto, o sea, no. Sino que se construya bien por el colectivo docente o bien por los muchachos, pero en función de un contexto, de unas necesidades y de situaciones específicas de los centros y de los colectivos de semestre. Entonces, la intención solamente es tener, justamente como se llama, orientaciones generales, que nos puedan enmarcar el camino sobre el cual pudiéramos nosotros decidir cómo movernos en la elaboración del producto. Perdón, maestra Pilar, le doy la palabra. Bien, compañeros, miren, si ustedes revisan los dominios del perfil de egreso, ahí podemos ver que justamente se nos van marcando habilidades de investigación, habilidades digitales, habilidades de dominio teórico. Entonces, todo esto se va consolidando si desde el primer semestre nosotros vamos viendo que el joven tome ciertas formas de autonomía y vaya poniendo su iniciativa, vaya dejando un poco ver su liderazgo. Hay en cada grupo ciertos jóvenes que a veces nos dan sorpresas, que pueden desarrollar o aglutinar más esas habilidades. Y si vemos también el plan de estudios, nosotros tenemos 3 fases. En la fase de inmersión, pues se trata de acompañar con mayor cercanía a los muchachos, pero después en la de profundización, de forma muy natural las asignaturas que tenemos en este plan, y lo vamos a ver más tarde y el día de mañana, cómo van coincidiendo los cursos, que fue algo de lo que cuidamos cuando se diseñó la malla. Entonces esto nos permite justamente que los muchachos puedan profundizar y llegar a séptimo y octavo semestre para realizar el despliegue, es decir, que tengamos maestros que sean líderes, que tengan iniciativa, que consoliden todos esos dominios. Eso pues claro, si los vamos llevando semestre con semestre. Ahora, estos son lineamientos generales, porque aún dentro de una misma escuela, en efecto, cada generación es diferente, cada academia, aunque sea de ese mismo grado, actuamos diferente, y creo que es una de las ventajas de la educación o de lo bonito. Nunca un grupo es igual a otro, nunca un curso lo vuelves a dar de la misma manera aunque tenga el mismo programa. Entonces, la idea de cuando se platicó esto es de que sean cuestiones generales. Habrá academias donde, les digo, de forma mucho más natural puedan empatar todos los cursos. Habrá academias donde pues a lo mejor algunos no quieren adherirse a este trabajo, porque ya decía la maestra Georgina, hay que cambiar de mentalidad también, ¿no? Y desde el hecho de respetar esos porcentajes en la evaluación, ya quiere decir que no tengo yo todo el dominio, ¿sí? Que lo compartimos, que lo integramos, que es un trabajo colaborativo. Y en efecto, a veces a nosotros como maestros nos cuesta más hacer un trabajo colaborativo que a los propios estudiantes, pero se trata de que ellos justamente se vayan entrenando para cuando egresen también en los servicios sepan hacer este trabajo colaborativo y no se queden, como ya decía la maestra María Elena, con un pedacito cada quien, ¿no? Sino puedan integrarse y desarrollar todas esas dominios que nosotros mismos pusimos en el plan o en el perfil profesional. ¿Hay alguna otra participación? Sí, maestra. Bueno, yo ahorita que nos escucha el doctor Julio, disculpen el atrevimiento porque no me queda claro, y creo que varios maestros de mi institución, esto de la diferencia entre la evidencia integradora y el proyecto integrador, porque pareciera que son cosas distintas. En mi lógica,
pensando en la evidencia integradora que construimos en el curso que acabamos de hacer o de diseñar, pensamos como evidencia integradora, lo pongo como ejemplo porque pues a lo mejor desde ahí estamos mal, ¿no? En el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias visto como el medio que le va a permitir al alumno identificar precisamente aquellos saberes que él ha construido a lo largo del semestre y rescatando también los del semestre anterior, donde podamos ir viendo esa consolidación de esos dominios para que se vaya identificando y el mismo estudiante pueda hacer como o identificar esas áreas de mejora o esos saberes que requiere profundizar, pero de una manera paulatina y gradual, donde esta evidencia integradora de nuestro curso permita también el aportar elementos de los demás cursos. Y entonces ahorita con lo que yo escuché, aparte estuve en la reunión del maestro Julio la vez pasada, digo, bueno, entonces esta evidencia integradora puede ser parte de ese proyecto integrador o cómo, eso no me queda claro. ¿Qué identifico yo como necesidades para lograr esto? Porque sí es un reto, sí se requiere, como muy bien dice la maestra del equipo de allá, la maestra de México, romper esquemas, ¿no? Romper esquemas porque ciertamente nosotros tenemos que partir precisamente de nuestra experiencia docente, que como academia luego no todos nos comprometemos ni todos nos involucramos y a veces nada más para integrar una guía de observación, así como que no, mi curso no requiere nada, ¿no? Así que, y imagínense, es una visión que la verdad limita ese trabajo colaborativo. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Yo creo que con 3, 4 gentes que empecemos es bueno, como dice el maestro Julio, pero no tendría que ser así tan suelto este trabajo. Discúlpeme porque nos podría pasar también lo que está pasando con el desarrollo de codiseño. El hecho de que me inviten, inicio, entro cuando quiero, igual y hago la tarea, igual no pasa nada, o sea, lo mismo puede pasar en esta aplicación de nuestros cursos. Ese es un riesgo, ¿no? Por eso para mí siento como una necesidad primero, que los docentes por academias definamos desde el inicio, cuando estamos haciendo la planeación del semestre, yo ya tengo que estar pensando en ese proyecto integrador. ¿Para qué? Para que, como muy bien lo dijo el maestro Julio, no sea a ver todas las evidencias, no, sino que esos saberes que vamos aportando desde cada uno de los cursos, acorde a cada trayecto formativo, sea precisamente ese abono para que el alumno pueda ver desde diferentes miradas un mismo caso, ¿no? Como si yo digo, el estudio de caso va a ser el que vamos a ocupar y eso lo puede sugerir práctica comunitaria. Ah, perfecto, de ese caso que estás trabajando en práctica comunitaria, desarrollo comunicativo, dice, vamos a hacer una toma de lenguaje. Y eso fue una evidencia de mi unidad 1. Fíjense, pero yo estoy viéndolo ya desde un inicio. ¿Qué me faltó a mí ahorita en el diseño de desarrollo comunicativo para lograr esto? Pues ese trabajo colaborativo con todos los cursos del semestre para que ya lo tuviéramos definido ahorita. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto integrador? Por eso yo parto de una primera necesidad, ese trabajo conjunto con los maestros de mi academia, de mi semestre, identificar los dominios, el perfil de egreso y hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque otro elemento que yo considero necesario va a ser considerar las etapas o los las fases del desarrollo curricular. La inmersión, la profundización. Eso va a determinar qué cosa, los niveles de ayuda que yo como formador docente tengo que dar. Otra necesidad que vislumbro, de acuerdo a la experiencia en mi escuela, es precisamente que tenemos que partir del nivel de autonomía que le puedo dar a mi alumno. Quieras o no, la competencia de orientar este proceso es de nosotros. Es de nosotros. Y si decimos que ellos lo hagan, también habemos muchos maestros, discúlpenme, que nos lavamos las manos. Es que el alumno lo tiene que hacer, ¿no? Y la verdad, esta parte siento que tenemos que tenerla muy claro también. ¿Por qué? Porque debe de haber una orientación metodológica, porque si no nos va a pasar lo mismo que ahorita con el codiseño. Si no hay alguien que oriente metodológicamente esto, se va a perder. Y no es tan fácil decir, una revista digital. Para mí la revista digital es el medio, no el proyecto integrador como tal, porque el proyecto parte de una necesidad concreta, de un problema real que el alumno vislumbre, identifique y que requiere de una construcción tanto teórica como práctica, pero orientada metodológicamente para que él pueda identificar precisamente esos saberes que va logrando,
el saber hacer, el saber convivir, todo. Pero que él tenga esa posibilidad y entonces estaríamos desarrollando habilidades de investigación, de análisis, de lectura, de escritura, que tiene que ver con los dominios que del perfil de egreso. Entonces, esa es otra necesidad que yo vislumbro. Y bueno, en este sentido, ¿qué se requiere? Y yo estaría ahorita, me voy con esta tarea a lo mejor para mi escuela, que como academia nos tengamos que sentar primeramente y definir cuál va a ser el proyecto integrador, para que no nos llenemos de evidencias integradoras que no conduzcan a ese objetivo, ¿no? Porque entonces ahí pues nos vamos a perder. Pero les digo, yo parto de esa duda y bueno, no sé, eso sería todo. Maestra, pues a mí me parece que usted describe puntualmente como esta parte del papel de los alumnos y el papel de los maestros, ¿sí? Y retomo mucho lo que dice porque muchos nos llevamos como orientación lo que pues nos dice el maestro Julio, que es nuestra máxima autoridad y representante de este proceso. Si yo digo que no hay un curso responsable, también corremos mucho riesgo, porque nadie asume la responsabilidad. Entonces, ¿quién va a orientar metodológicamente? En otros semestres, en otro plan de estudio, se había delegado un tanto la orientación a práctica, ¿no? Y porque conlleva y confluyen, hay muchos saberes. Tendríamos que definir institucionalmente con esa libertad que se nos da, flexibilidad curricular, de que definamos, bueno, quién va a orientar, bajo qué condiciones, atendiendo las fases en las que están los estudiantes, ahorita de segundo semestre. Entonces, esa parte también. Sí, le decía que me parece que describe como muy puntualmente esta parte del cuál sería el papel del alumno y cuál sería el papel del maestro y también las implicaciones que tiene para los docentes. Coincidimos definitivamente en que esto no es dejarlo, cuando hablamos de que la propuesta surja de los alumnos, el decir que ellos lo van a hacer, no, nosotros tendríamos que tener claridad en qué es lo que les estamos pidiendo, cuándo, cómo y cómo lo van a presentar y cómo lo van a entregar. Y para esto, efectivamente implica eso que usted decía, al inicio del semestre, establecer en la academia esos acuerdos, el encuadre que les vas a dar a los muchachos, porque si no partes de ahí, al menos acá, lo dejamos para la siguiente academia, ¿sí? Y luego hemos definido qué vamos a hacer. Seguimos caminando y ya casi se nos acerca la evaluación y entonces ahí nos andamos luego desgastando de cómo los vamos a evaluar. Por supuesto, luego los muchachos, pues como no han tenido claridad en la parte de cómo te voy a evaluar, por supuesto ha habido la sorpresa de que los muchachos te digan, a ver, maestra, es que a mí nunca me dijeron que lo que estaban esperando era esto. Entonces, creo que de esos errores necesitaríamos como aprender de esa parte. Mire, maestra, lo dijiste perfecto, ¿eh? Aquí el punto es el cambio de mentalidad de todos nosotros. Va a empezar desde que nadie es responsable, somos todos, ¿sí? Y vamos a llamarle, no me gusta el término, pero repartir un poco el compromiso del proyecto está también en los saberes de cada uno de nosotros, ¿sí? Tú sabes un poquito más de metodología, oriéntales por ahí, tú sabes más de esto, etcétera, ¿sí? Es realmente, de verdad es un trabajo hermoso, ¿sí? Ya cuando ustedes lo vayan viendo, pero sí se requiere que estemos coordinados todos. Ajá. Va a haber compañeros, como en todos lados, que no van a querer. Entonces, mi propuesta en ese sentido es, o lo hacemos todos juntos o tú haz tu proyecto por tu materia, ¿sí? Pero eso tendrá que verlo la propia institución. Ahora, el doctor dijo algo muy interesante y también la maestra al inicio. No podemos estar en el mismo cuadro todos, ¿sí? Todos vamos a estar en circunstancias diferentes dependiendo del espacio en donde estamos. Por ejemplo, yo lo observo, muchos de ustedes que están en la provincia pueden hacer otro tipo de trabajo, ¿sí?, que nosotros en la ciudad. En la ciudad es muy diferente. Hasta yo no puedo mandar tanto a mis alumnos a tal lado porque es el riesgo de que les pase algo. Pero en provincia es diferente. Entonces, todos vamos a tener que estar en común armonía para ver a partir de mi propio entorno
¿Qué pueden hacer los muchachos? Y sí, es graduar, es graduado. ¿Sí? Si yo, a ver, van a hacer eso, no es cierto, no va a funcionar, todos nos vamos a frustrar y nadie va a querer hacerlo. ¿Sí? Es graduar, ya en tercero, a ver muchachos, ya tienen tanta experiencia de tantos, ahora ustedes proponen. ¿Sí? Y sí, hay cosas maravillosas. Ahora, integrar, no, en alguna ocasión, aquella vez que invitamos a una maestra, discúlpenme, es de risa lo que dijo, es que yo no veo mucho de mi materia en el trabajo. O sea, a ver, ¿sí? No, perdón, así no es una propuesta integradora. ¿Sí? Es un análisis del caso, de la situación que está, en donde va a haber elementos teóricos, no todos los de mi materia. ¿Sí? Va a haber algunos elementos de mi materia que van a estar implícitos en ese trabajo, pero no quiere decir que todos. Ahora, de plano no va a haber nada, ok, entonces me dedico a revisar la redacción, a revisar la congruencia, o sea, si yo quiero, voy a estar presente, ¿sí? Voy a estar presente, pero difícilmente no puede haber un caso en donde no vayan implícitos todas las materias, por poquito que sea, ¿sí? Gracias. Perdón, a ver, quiero hacer nada más un comentario. La maestra se acerca para decirme que son las 3 de la tarde y que hemos tratado de ser, queremos ser respetuosos con los tiempos. Entonces, bueno, hay 2 participaciones pendientes, pero también es necesario que de esta sesión haya retroalimentación al documento, porque si no nos vamos a quedar solamente en algo que hablamos y no quedó por escrito. Entonces, la propuesta es que ahorita podamos detener el diálogo para respetar el tiempo e irnos a la comida, regresar y abrir el espacio para el diálogo en las mesas con las propuestas, de tal manera que dichas propuestas se puedan incorporar al documento y entonces se envíe, ¿sí? La intención es que justamente saquemos la riqueza de que estamos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Ok, entonces la maestra tiene información que nos va a dar. Gracias. Bien, sí, vamos a dar continuidad al trabajo y la idea es regresando, bueno, ya retomar esas propuestas y ahora sí hacerlo por